Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Día martes, segundo día de esta semana, una semana muy especial para el mundo cristiano, para la fe, en donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una semana importante, seguramente la más importante del calendario, ¿no? Del calendario cristiano, de las festividades cristianas, en donde recordamos la encarnación. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos mostró al Padre. El verdadero propósito, el gran propósito de su venida era mostrarnos al Padre y ofrecer su vida en rescate por nosotros. Ayer comenzamos el estudio de esta excelencia de Dios, la parte fundamental del carácter de Dios, la esencia fundamental del carácter divino, que es la santidad. Usted recordará que estuvimos hablando de Isaías, el profeta, cuando se le permitió tener una visión del salón, de la sala del trono, del lugar donde Dios está sentado, el lugar neurálgico, fundamental, el centro de operaciones de Dios, el centro de este universo de donde salen todas las órdenes, de donde emana todo. A Isaías se le permitió tener esta visión, captar esta visión del trono de Dios. Y el profeta menciona que él ve al Señor, ve a Adonai sentado en su trono, y dice dos cosas: alto y sublime. Alto está hablando de que está puesto por allá arriba, en un lugar de importancia, en un lugar de altura. Y cuando habla de que es sublime, que no hay otro como él, es un trono especial, el trono de poder y autoridad. Y dice que los seres celestiales que estaban ahí daban voces el uno al otro y decía: Santo, Santo, Santo. Decíamos ayer que esta repetición, ¿cierto? Esta repetición habla en la literatura hebrea de elevar esto a una dimensión, es un superlativo, es poner esto en alto, no es solamente santo, ni siquiera es santo, santo, sino que es santo, santo, santo. Elevar ese adjetivo a este superlativo lo pone muy en alto. No hay ninguna otra característica de Dios que es mencionada 3 veces como la santidad divina. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Los seres celestiales daban voces del carácter y naturaleza divina. Como dijimos ayer, la palabra santo, que es la palabra kadosh, en su primer significado, significa apartado, separado. La palabra tiene su origen en una antigua palabra que quiere decir cortar, separar, distinguir, distanciar. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que nuestro Dios es santo, lo que quiere decir principalmente, básicamente, es que Él está distante de nosotros, Él está separado, pero esa palabra separado puede inducirnos a un error en el sentido de que Dios se aleja de nosotros. Lo que quiero decir con la palabra separado, lo que realmente no estoy hablando de distancia, de algo que se esté distanciando de nosotros, sino que es algo completamente diferente. Esa es la idea. Básicamente, la idea de la palabra kadosh es decirnos que Dios es trascendentalmente, o que Dios está trascendentalmente más allá de nosotros. Si ponemos al hombre y ponemos a Dios, hay una inmensa diferencia, un tremendo distanciamiento entre la creación y el creador. Entre el ser creado y el ser creador. Hay diferencia, hay un distanciamiento. El hombre y Dios son completamente diferentes, en el sentido de que Dios es muchísimo más superior que nosotros. Dios está completamente distante y separado del hombre en ese sentido. Acompáñenme a 1 Samuel,
capítulo 2, verso 2. Primera Samuel, capítulo 2, verso 2, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay otro. En otras palabras, el significado de la palabra santo es trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Algo que está más allá de los límites humanos, de los límites naturales. Algo que está sobre, más allá, distanciado de los límites naturales. Dios está sobre nosotros. Eso es el sentido de esta palabra kadosh, que la traducimos como santo. La palabra quiere decir elevarse por encima de ellos, sobrepasar, estar lejos, trascender, ser diferente. Dios en relación con su creación es trascendente. Dios está mucho más allá. Dios está distante, lejano, diferente de su creación. Dios es santo, santo, santo. Ahora, el otro sentido de la palabra kadosh, la palabra que nosotros usamos como santo, es pureza. ¿Ok? Pureza. En su libro R.C. Sproul, en su libro titulado La Santidad de Dios, nos dice lo siguiente sobre la pureza. Él dice, ¿dónde está la pureza? Estamos acostumbrados a equiparar santidad con pureza o con perfección ética, que buscamos esa idea cuando aparece la palabra santo. Cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, se apartan para la pureza. Deben ser usadas de una manera pura, deben reflejar la pureza, tanto como la simple separación. La pureza no está excluida de la idea de santo, está contenida dentro de ella. Pero el punto que debemos recordar es que la idea de lo santo no se agota con la idea de pureza. Incluye la pureza, pero es mucho más que ella. Es pureza, es trascendencia. En palabras de Sproul, santidad es pureza trascendente. Es una buena definición, porque cuando hablamos de santidad estamos hablando de eso, de trascendencia, de que Dios está más allá, infinitamente más allá de nosotros, pero también es pureza. Como muy bien define R.C. Sproul, es pureza trascendente. Pureza trascendente. La idea de santidad, de pureza trascendente, hace que nuestra mente se llene de un temor reverente. Algo nos pasa cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios. Algo pasa cuando nosotros nos enfrentamos a algo que es mejor que nosotros, es superior a nosotros, que es mucho mejor que nosotros. Algo nos pasa en nuestra mente. Bueno, lo mismo pasó con Isaías. Volviendo a Isaías capítulo 6, ahora verso 5, ¿cuál es la reacción cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono alto y sublime? Los vestidos llenan el lugar, los quiciales de las puertas, incluso las cosas inanimadas como los quiciales de las puertas se estremecen y los seres celestiales cantan, levantan la voz y dicen, Santo, Santo, Santo. ¿Qué pasa con nuestro profeta Isaías? ¿Qué pasa? Él exclama lo siguiente. Él dice, ¡ay de mí! Es una exclamación. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Recuerde que Isaías es un profeta. Una de las características o funciones de un profeta era emitir bendiciones y maldiciones. Y él está aquí evocando una maldición. Él dice, ¡ay! Y luego dice, de mí, ¡ay de mí! Usted recuerda cuando el Señor habla de Corazín y Betsaida, cuando dice, ¡ay de ti, Corazín y Betsaida! Lo que está diciendo, viene un juicio contra ti, ¡ay de ti! Eso es una invocación profética. ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! Bueno, pero aquí Isaías no está hablando, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, Judá! No, él dice, ¡ay de mí!
Eso es una invocación de juicio. Ay de mí, he visto al Señor, voy a morir. Y él dice, ay de mí, que soy muerto. Y este es un verbo que significa cesar o hacer cesar. La palabra quiere decir ser destruido, aniquilado, deshecho. Y lo que ocurre es que Isaías, frente a esta grandeza, a esta magnificencia, a esta demostración de la grandeza divina, de la santidad divina, es que él se siente pulverizado por Dios, aniquilado, reducido a nada, siendo él como es un pecador, viviendo en medio de un pueblo que es pecador y ve la pureza absoluta. Él percibe la pureza más absoluta en donde no hay ni siquiera una pequeña mancha. Él es alguien lleno de mancha y hay un contraste, aquí hay una separación, aquí hay una división, aquí hay dos puntos en oposición, la santidad más perfecta y el pecado más absoluto. En este enfrentamiento con el Dios Santo, él se da cuenta que no tiene nada con qué defenderse, él no tiene nada con qué justificarse, él no tiene nada para salvarse, él no tiene ni siquiera una pequeña idea de autojusticia y solamente él dice, ay de mí, ay de mí. Isaías era un profeta usado por Dios, pero era un pecador. Antes del encuentro con el Dios Santo, todos pensamos de nosotros mismos como gente buena. Antes de enfrentarnos con el Dios Santo, 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 todos pensamos de nosotros, sí, soy mejor que algunos, bastante mejor que otros. Pensamos tan bien de nosotros. Pensamos tan beneficiosamente de nosotros. Pero cuando nos comparamos con Dios, esa vanidad, esa presunción, esa fatuidad se destruye. Cuando recibimos o percibimos el destello de la más profunda santidad, nos sentimos aniquilados. Su santidad nos humilla hasta el polvo. La santidad de Dios es todo lo opuesto a lo que nosotros somos. Si su omnipotencia es contraria a nuestra debilidad, si su omnisciencia es contraria a nuestra ignorancia, su amor, si su amor es todo lo contrario a nuestro egoísmo, de la misma manera, su santidad es lo opuesto, es la antítesis de todo nuestro defecto moral, ese defecto que hay en nosotros. Dios es incuestionablemente perfecto en todas sus áreas, en todas sus manifestaciones. Dios es santo, apartado, puro. Por esa razón, Dios odia de la manera más vehemente toda manifestación de pecado y de maldad. Él es santo, puro, perfecto. Él es pureza absoluta, por lo tanto, Él en su ser más profundo odia, detesta toda manifestación de pecado. En cambio, Él ama todo lo que es recto, todo lo que es justo, todo lo que es derecho, porque esa es su naturaleza. Y en relación a esto, podemos decir que Dios castigará la maldad, el pecado, porque Él es santo y no puede permitir la manifestación de la maldad en este universo creado por Él. Y esto, hermanos, debe provocarnos a nosotros reverencia. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a la santidad divina? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos, hermanos? ¿Respondemos como Isaías o debemos responder como Isaías? Acompáñenme. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. En el capítulo 5. Lucas capítulo 5. Dice, verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Siempre ocurría esto.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto era algo inusual. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Simón sabía. Él era pescador de años. Él estaba habituado, era su trabajo. Él sabía cómo se comportaban los peces. Él sabía si un día era bueno para la pesca o malo. Él lo sabía. Pero bueno, el Señor dice que lo hagamos y él le dice: más en tu nombre, de acuerdo a lo que tú dices, lo haré. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagine esto. Simón Pedro obedece, echa la red y se llenan de peces a tal punto que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No solamente las redes estaban rompiéndose, sino que las barcas se hundían. Viendo esto Simón Pedro, y escuche esto, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermanos, esta es una manifestación. Isaías ve la gloria de Dios. Isaías ve al Señor sentado en su trono. Él sabe que esto no es usual, esto es inusual, que se le permita entrar en la sala del trono, que se le permita entrar en el lugar donde Dios gobierna, dirige, sostiene y mantiene todo el universo, donde Dios está en control y se le permite ver su santidad, su pureza trascendente, y esa impresión le atraviesa todo su ser y él termina clamando: ay de mí, que soy hombre pecador, porque siendo pecador he visto a Jehová de los ejércitos. Lo mismo ocurre acá con Pedro, cuando el Señor le ordena que eche las redes, le ordena que él haga esto, y él obedece, y ocurre un milagro, ocurre la manifestación prodigiosa del poder de Dios. Y Pedro lo sabe a tal punto lo sabe, que esto no es natural, esto no es humano, esto no es de este reino, no es de este mundo. La persona que lo ordenó hacer debe ser una persona excepcionalmente diferente, y viene y se presenta delante de él y cae de rodillas y le dice: apártate de mí. ¿Recuerda el sentido de la palabra santo? Separado, apartado. Él dice: apártate de mí, entre tú y yo no puede existir esto. Yo soy pecador, y de hecho él lo dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. No tenemos nada en común. Tú eres pureza absoluta, pureza trascendente, y yo soy exactamente lo contrario a ti. Apártate de mí. Hermanos, el shock de la santidad produce en nosotros esa manifestación de indignidad. Es lo que ocurrió con Isaías, ocurrió con Pedro, ocurrió con mucha gente. Hermanos, la santidad de Dios es esa característica en la esencia del carácter de Dios que es completamente diferente a nosotros. Es pureza trascendente. Es la vida, los hechos, las acciones del Dios que nunca ha fallado, nunca ha pecado. En Él no hay maldad, no hay doblez, no hay cosa infiel. Solo hay rectitud, solo hay pureza, solo hay verdad. Solo hay verdad. Y cuando el hombre pecador se enfrenta a eso, ocurre lo que le ocurrió a Isaías y a Pedro. Apártate de mí, yo soy
hombre pecador. Entre Dios y nosotros hay una distancia inmensa. Ahora tengo que decirles, para que no quede en el aire, esa diferencia, esa distancia extrema pudo ser salvada, ¿cierto? Y reconciliada por Jesucristo en la cruz. Fue la única manera. Pero en esencia nosotros estamos completamente separados, distanciados, diferentes de Dios, porque la naturaleza de Dios es pureza, al extremo. En cambio en nosotros es pecado, es maldad. Son cosas completamente diferentes. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Muchas gracias también por compartir con otros este devocional, y eso lo agradecemos mucho. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, señale la campanita para que cada vez que nosotros subamos contenidos, usted sea avisado que estamos subiendo contenido. Muchas gracias, hermanos. Volvemos mañana para seguir estudiando los atributos de Dios en esta serie que titulamos El Dios que adoramos. Que Dios les bendiga.